Bueno, ahí puse grabar la clase, así que en teoría ahí estaríamos empezando a grabar para arrancar y después cuando finalice la clase vamos a intentar subirla a YouTube, ¿sí? Cuando ya tengamos el video. Bueno, lo primero, para antes de empezar con la clase, como un par de avisos, es que en la plataforma Moodle ya está cargado el primer trabajo práctico que teníamos, que habíamos planteado para esta unidad, que es un trabajo práctico que se va a realizar sobre economía política de la comunicación, que va a ser el tema que vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, pueden ingresar ahí, van a ver la fecha de entrega, la modalidad, las condiciones, las consignas, la bibliografía, bueno, todo lo que necesitan para hacerlo, y está de más pedirles que tienen que cumplir con las modalidades y las condiciones que planteamos desde la cátedra, porque son requisitos que nos permiten evaluarlos, ¿sí? Eso lo aclaro porque después pasó que en otras oportunidades que mandan los trabajos sin respetar esas condiciones, y obviamente que cuando uno lo evalúa le va a restar que no se hayan cumplido las condiciones. Es decir, si se plantea un X número de páginas, se debe respetar. No puedo mandar 10 páginas, ¿sí? Porque si las mandan se va a evaluar obviamente, pero se van a evaluar de por qué. Igualmente los datos que se les pide, el trabajo debe ser grupal, etc. La fecha de entrega, y esto lo quería aclarar, es hasta la primera semana de diciembre, porque se les da 15 días a partir de hoy, pero es importante que ustedes sepan que la próxima clase, el martes que viene, vamos a trabajar economía política de la comunicación. Entonces, ustedes tienen que ir avanzando con las lecturas, y si tienen dudas ese día lo podemos charlar, igual que si tienen dudas del trabajo práctico, y de ahí va a quedar una semana más hasta la entrega del trabajo, ¿no? Entonces, la idea es que aprovechemos estas instancias en que nos encontramos para ir despejando esas dudas, así ustedes pueden hacer un buen trabajo. Y también lo importante sería que no nos colguemos a último momento, ¿no? Porque en la clase que sigue, digamos, después del otro martes, ya arrancamos con la unidad 2. Es decir, que ahí ya arrancamos otro tema, otros textos, otro trabajo, etcétera. Bien, entonces eso sí quería como dejarlo claro, porque si bien nosotros ponemos una fecha que son 15 días, ustedes pueden entregarlo antes, es decir, si lo hacen mañana pasado lo pueden mandar. Y a medida que ustedes los van mandando, yo voy corrigiendo, y eso también facilita un poco los tiempos, ¿no? Tengan en cuenta que el calendario llega el 12 de diciembre, entonces si ustedes van mandando antes, yo puedo ir corrigiendo, y si tienen que recuperar, lo vamos a ir resolviendo durante el mes de diciembre, si no todo va a quedar para febrero. Y es como más complejo ya estirarlo, entonces es como un consejo, ¿bien? Cada uno sabe cómo va con las materias y los tiempos y todo eso. Bueno, hoy vamos a trabajar, y hoy también voy a subir al foro, ¿sí? Que también tiene 15 días para su desarrollo. Hoy vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando, ¿no? La unidad 1, que el profe Gerardo empezó la semana pasada. Así que bueno, yo le paso ahora a él para que continuemos, y bueno, y después al final seguimos con las dudas y todo lo que vaya surgiendo. ¿Va a presentar Bueno, en pantalla lo que vaya hablando el profesor Gerardo? Sí, sí. sí, esa es la idea. Buenas tardes a todos y a todas. Para quienes no pudieron estar en la clase anterior, nosotros propusimos una manera de trabajar los textos, porque hay que irse adaptando a las circunstancias y a las condiciones que tenemos. Y entonces habíamos incorporado un texto que es bastante sintético para lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros no estamos estudiando economía, aunque tenemos que familiarizarnos con ciertos conceptos de la economía. Conversábamos con el equipo y veíamos que hay cuestiones que ustedes ya en otras materias ya la vieron. Por ejemplo, estamos seguros que los autores que vamos a sacar ahora, que son los autores clásicos,
los autores clásicos, ustedes ya los sintieron nombrar. Y es probable que alguna de las cosas que nosotros pongamos en el texto y lo expliquemos, ya ustedes la conozcan. En realidad nos interesaría saber cómo les resultó la experiencia esa de ir leyendo el texto y aclarando, y si de los temas, por ejemplo, de los autores que en el programa figuran, que es Adam Smith, Ricardo y Marx, serían los tres autores que más destacados, después lo vemos en qué sentido. Quisiéramos saber si hay alguna inquietud particular de cosas que ya vieron, que ya cursaron, y que por ahí hasta podríamos conversarlas. Y en el caso de que por ahí no se animen a conversarlas, lo pueden hacer a través del chat, ¿no? Es decir, poner una cuestión y ver si encaramos también para aclarar esas cosas, porque el texto que nosotros hemos dejado, que es un texto de Burkuni Españolo, es sintético, para mí adecuado para esta primera parte de familiarizarnos, ¿no?, con las escuelas de economía, porque vamos a ver al final que hay tres grandes escuelas: la clásica, la marxista y la neoclásica. De esas tres escuelas se derivaron un montón de escuelas más ortodoxas, menos ortodoxas, se incorporaron nuevos conocimientos a partir de los cambios que se produjeron en la sociedad, pero hay como un cierto apego de estas escuelas a algunos de los principios que se sostuvieron en las teorías clásicas o en las neoclásicas, ¿no? E inclusive hay escuelas de economía dentro del capitalismo y dentro del pensamiento liberal que tienen elementos de una escuela y de otra. O sea, no es como una receta médica que hay que cumplirla al pie de la letra, ¿no? Son aportes que se hicieron, fueron cuestiones que se colocaron, y entonces eso fue lo que queda, digamos, latente, y eso después lo vamos a ver cuando tratemos de la unidad 2 en adelante. Yo voy a apagar la cámara para así podemos tener más, yo pueda tener más señal, porque tengo a veces dificultades de eso, y entonces María Rosa va a poner el texto con el que vamos a trabajar y vamos a ir viendo. Pero antes, me gustaría saber si hay alguien que quiere opinar sobre esto que pregunté. Rosa, ¿querés hablar? Rosa Analía, que veo que levantó las manos. Sí, buenas tardes, profes. Sí, decirle al profesor Gerardo que facilitó mucho poder ver los videos después. O sea, quizá uno al momento de clase se dispersa un poco, pero después cuando uno ya va leyendo el texto en el momento que puede, ver cómo iba haciendo las comparaciones y escuchar mientras uno va leyendo, fue mucho más fácil poder entender el texto. Aparte de que es un poco largo, sirvió un montón la explicación. Eso quería decirle, que fue muy, muy clara la explicación y fue mucho más fácil entender este primer texto. Bueno, eso es importante, porque en realidad son todas experiencias que estamos haciendo en esta nueva virtualidad, y es muy bueno tanto las cuestiones que resalten lo positivo como también las críticas, ¿no? O sea, no tengan miedo de hacer críticas, porque puede ser que hable muy rápido, que hable muy fuerte, que sea la voz muy chillona, lo que sea. O sea, ustedes tienen que también, tenemos que tratar de encontrar las formas de vinculación que sean lo mejor para que el material que trabajemos a ustedes les pueda ayudar a entender los elementos básicos de la materia, ¿no? Así que no tengan temor a plantear. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, creo que sí. A ver. Carla estaba escribiendo, me parece, en el chat. Sinceramente, la lectura del texto elegido para la primera clase
Fue muy fácil de leer y más con la explicación paralela. Es la primera vez que se hizo en clases, en virtualidad me pareció muy práctico. Un comentario ahí en el chat. Bueno, entonces sigamos. Ya que Bueno, hemos encontrado la fórmula, sigamos. Entonces, María va a colocar el texto. En realidad, el texto, el capítulo que corresponde ahora se llama Los discursos económicos. Vos lo bueno. podés Sí, poner, ahora María, y comparto pantalla. vos partís pantalla. Perfecto. Este capítulo plantea lo siguiente, dice: tres corrientes de pensamiento económico marcan la manera de explicarse los problemas y fenómenos históricos que hemos mencionado en el capítulo anterior, que era lo que vimos en la clase anterior. Precio, ganancia, riqueza, mercado y Estado. Ellas son las escuelas clásica, la marxista y la neoclásica. Entonces ahí lo primero que nos definen estos autores es que todo lo que se habla de economía en la actualidad está dentro de alguna de estas variables o toman alguno de estos conceptos, digamos, toman conceptos de alguna de estas escuelas que lógicamente después van a ir cambiando porque los cambios que se van produciendo en la sociedad plantean nuevos desafíos a la economía. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, hoy el tema de la globalización o el tema de las nuevas formas las nuevas estrategias de producción, es decir, los nuevos sectores que surgen. Fíjense ustedes que cuando estamos hablando con estos autores, estamos hablando en un momento en que la revolución industrial, o sea, la economía se basa en el comercio de bienes físicos, digamos, o sea, se están produciendo bienes para el consumo y para el mercado, y eso es, diríamos, un elemento central que estos autores analizan cuando van a ir explicando, como lo vamos a ver seguidamente. ¿Cuándo surge, fíjense ustedes, el capitalismo financiero, que en este caso es un capital que acompaña al proceso de producción, empieza a tomar un desarrollo más independiente, que es lo que está pasando hoy, está requiriendo de una nueva mirada desde la economía, desde alguna de estas escuelas, hacia cómo se reproduce las finanzas. Porque ya no es que las ganancias vienen, esto es todo aclaración para empezar. Digamos, las ganancias ya no provienen solamente del comercio, sino que hay una ganancia de la ganancia, digamos, de una fantasía que es esta burbuja financiera que en algún momento la vamos a analizar. Bueno, acá empieza así, dice: estos economistas adscribieron a diferentes vertientes analíticas de acuerdo al énfasis con que destacaron algunas características de los procesos económicos. O sea, estas teorías son análisis de la realidad para hacer una propuesta para solucionar determinada cuestión. Dice: en primer término citaremos a los mercantilistas, quienes se ocuparon especialmente del problema de la riqueza. Después del descubrimiento de América y con la expansión del comercio mundial, un movimiento constante de hombres y de bienes se producía entre naciones, que estaban a su vez en un proceso de formación y de consolidación. Ahí aparece el elemento de la conformación de los nuevos estados-nación, ¿no es cierto? O sea, en ese proceso de conformación, algunos más avanzados, otros no, pero ahí está planteado eso, dice. No debemos olvidar que los señores feudales habían mantenido sus lugares señoriales como cotos cerrados, en los cuales podían controlar a su arbitrio la producción, la distribución y el consumo. No sé si ustedes recuerdan haber escuchado en algún momento, pero las personas pertenecían a un feudo y ni siquiera podían salir de él, si no era con autorización del señor,
o comprando su libertad, que eso empezó a suceder al final ya de esta etapa histórica. La aventura conquistadora a la búsqueda de rápidas riquezas en las minas y tierras del Nuevo Mundo expandió los imperios coloniales. Portugal, España, Inglaterra, que eran los que en esos momentos estaban dando vuelta por el mundo. La riqueza generada por la explotación de los indígenas y la exacción de los metales preciosos se exportaba a Europa a través de rutas determinadas y controladas por los colonizadores. Este comercio protegido y controlado va a ser puesto en cuestionamiento por piratas y corsarios que mediante el robo y el pillaje provocaron rupturas y modificaciones en las corrientes de intercambio. Bueno, todos sabemos, inclusive porque en el cine alguna vez vimos alguna película, que Inglaterra fue uno de los países, diríamos, que basó su crecimiento y su enriquecimiento de robar el oro y la plata que se llevaban los españoles de América, hundiendo los barcos que la llevaban, ¿no? Todavía por ahí se encuentran algunos barcos o algunos tesoros que están en el mar que, bueno, hundieron los barcos y quedaron ahí los tesoros. La vez pasada vi que habían encontrado uno que era bastante importante. Bueno, mientras esto sucedía en los mares, en tierra, los burgos y ciudades se transformaban en centros comerciales, se ampliaban los mercados y hacia allí fluían los bienes provenientes del campo, de las manufacturas urbanas y la explotación colonial. La avidez de los individuos que se acercaban a los mercados comenzó a parecerse cada vez más a la de los piratas y corsarios que asolaban los mares. Las ciudades empezaron a crecer, esta es una aclaración también, a partir de la crisis que se produce en el sistema feudal, digamos, o sea, ya se rompen los vínculos, se reparten las tierras entre los herederos se enfrentan, ya no hay esa vinculación de correspondencia que existía en las primeras épocas, entonces la gente se iba a las ciudades, y se iba a las ciudades que eran pueblos, que eran burgos, que eran lugares, todavía no había grandes ciudades, aunque ya empezaban a formarse, ¿no? Para los mercantilistas, y esto es lo importante, la premisa era tratar de vender caro y comprar barato. Es decir, que la riqueza se podía obtener a través de un movimiento constante de mercaderías bajo el criterio comercial de obtener un beneficio en el trueque de los bienes. La riqueza era para los mercantilistas la suma de esos beneficios bajo la forma de dinero, moneda y metales. Valga una aclaración aquí. Ven ustedes que en esta cuestión no se está hablando de una teoría sobre cómo generar la riqueza. Acá la riqueza se la entendía como la diferencia entre lo que compro y lo que vendo. Y entonces las monarquías, en ese momento, los poderes económicos, en realidad lo que hacían era juntar plata, oro, sedas, cosas que traían de Asia, y con eso muchas veces financiaban sus guerras, porque todavía no estaba la pregunta cómo se genera la riqueza. Acá la riqueza era simple acumulación, y eso es lo importante de esto, ¿no? Así como el botín, dice acá, significaba la riqueza para los piratas y los corsarios, para los mercantilistas estaba representada por la diferencia entre compra y ventas. Para estos, riqueza era la acumulación de oro y plata. Ahí está, esa era la economía de esa época, era quien tenía más oro y más plata, tenía más fuerza para poder enfrentarse inclusive con otros estados, para dominarlos, para lo que sea, pero eso significaba, por eso es que Inglaterra, que robó tanto oro y plata, tuvo después la flota mercante más y la flota guerrera más importante, ¿no? Derrotaron a los españoles y sometieron, controlaron todo el comercio internacional. Desde este punto de vista, la posibilidad de quedarse con mercaderías invendidas era asimilable a la pérdida de riqueza.
Bueno, eso es sencillo. El incremento y la expansión del comercio se constituyeron en las consignas fundamentales, motivos por el cual bregaron por el apoyo del Estado soberano al principio de la ganancia mediante un comercio ventajoso. Bueno, ahí empiezan todas las expediciones que se hacen a Asia, a África, digamos, ahí se empieza a expandir el comercio y se traen las cosas de ahí. Bueno, de ahí vienen todas las especias, se traen todo lo que de alguna manera permitía a estas sociedades poder seguir reproduciéndose. Dice, algunos mercantilistas creían que bastaba acumular un gran tesoro compuesto por metales preciosos, oro y plata, para asegurar la riqueza individual y nacional. Ahí está la clave. Esa era la forma en que el mercantilismo entendía. Mientras más oro y plata tenías, más poderoso eras. Otros, por el contrario, observaban que no era suficiente esta acumulación de metales e impulsaron a sus respectivos estados nacionales a una lucha por el dominio de los mercados y a la protección de sus manufacturas e industrias incipientes, siempre bajo la premisa de vender caro para comprar barato. Bueno, esto es lo que ya estaba diciendo, digamos, ¿sí? Los estados empezaban a apoyar a las excursiones que iban al resto del mundo a traer cosas que eran utilizadas para el intercambio, y ese intercambio se hacía tratando de vender caro y comprar barato. No ha cambiado demasiado en ese sentido muchas de las cosas que suceden hoy. Estas diferencias tuvieron una repercusión histórica importante. Aquellas naciones conquistadoras que, como España y Portugal, siguieron una política de acumulación de metales, descuidando la producción de bienes, terminaron en una situación de empobrecimiento relativo frente a los imperios comerciales que, como Inglaterra, los Países Bajos y Francia, optaron por una política de producción, de intervencionismo estatal y de expansionismo comercial. Acá hay un aspecto importante. Los teóricos que nosotros vamos a ver son teóricos que están fundamentalmente en esos países que se convirtieron en potencias, ¿no? Es decir, Inglaterra fundamentalmente. España, y eso es también una cuestión que hay que tener en cuenta, España, como tenía esta idea de que había que acumular, y como todo lo que acumulaba se lo traía de América, cuando los países como Inglaterra comienzan a generar la revolución industrial, el cercamiento de los campos, la producción, el pastaje y todo eso, España se quedó atrás. España se quedó atrás porque no hizo, digamos, esa estrategia. Por eso es que inclusive, ya después, siglos posteriores, España siempre era una de las naciones que menos desarrollo tenía, y el desarrollo que tuvo fue cuando se incorporó a la Comunidad Europea. Dice acá, la identificación mercantilista entre riqueza y propiedad de dinero generó la reacción de un grupo importante de economistas y políticos que se expresó a través de los fisiócratas. Acá está la primera escuela. Esta es la primera escuela, porque acá estos fisiócratas son los primeros que se preguntan dónde está el origen de la riqueza. Estos plantearon la necesidad de un retorno a la naturaleza, privilegiando el trabajo agrícola frente a las restantes actividades económicas. El trabajo de la tierra era para ellos la única fuente de riqueza real y el medio para conseguir el bienestar de la nación. Y ahí viene un aspecto importante. Para los fisiócratas existía un orden natural establecido por Dios para el bienestar de los hombres. Y dice, todos nuestros intereses, todas nuestras voluntades vienen a reunirse y a formar para nuestro bienestar común una armonía que puede ser considerada como la obra de una divinidad bienhechora que quiere que la tierra esté cubierta de hombres felices. Ahí está este primer planteo que hacen los
los fisiócratas, y después vamos a ver que eso empieza a cambiarse cuando se introducen las nuevas lógicas de cómo se produce la riqueza, fundamentalmente en los ingleses, ¿no? Dicho orden natural estaba compuesto por el soberano, los campesinos, los artesanos y los comerciantes, y funcionando de acuerdo a las leyes de la naturaleza, permitía la satisfacción de las necesidades de todos los individuos y el bienestar de la nación. Es una visión un poco bucólica, ¿no? Pero fíjense ustedes que acá actualmente hay movimientos de producción agrícola que está tratando de recuperar de alguna manera un aspecto de esa filosofía, ¿no? En tanto se reconocía en la providencia el origen de este orden, el mismo era inmutable e inmodificable. Ahí hay un aspecto que lo ata a la etapa anterior, digamos, al estado anterior a las revoluciones. La mejor manera de garantizar que este orden natural no se pervirtiera era la eliminación de todas las trabas que impedían ejercer libremente las tareas laborales, los oficios y el comercio entre individuos y naciones. Es por esta razón que la premisa principal de los fisiócratas será la de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Ahí esta idea del dejar hacer, dejar pasar, después también va a ser incorporada como una lógica dentro del liberalismo, dentro del pensamiento liberal, cuando se plantea la cuestión del mercado y todo lo demás, ¿no? Frente al pensamiento mercantilista, los fisiócratas propugnarán la no intervención del Estado en la resolución de los problemas económicos, el libre movimiento de las personas y de los bienes, y establecerán una relación directa entre riqueza y trabajo, en particular el trabajo de la tierra. Fisio tierra, kratos poder. Ese es los fisiócratas. Después de esta vertiente, y entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, surgen los pensadores más relevantes de la escuela clásica. Destacan entre ellos Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo y Jean-Baptiste Say, de cuyos aportes derivarán diversas corrientes actuales del pensamiento económico. Con ello surge con claridad el concepto de división del trabajo. Explicando la parcelación de las tareas necesarias para la producción de un bien. Adam Smith, que hay que tener en cuenta que Adam Smith muere antes de que la revolución industrial entre en su despegue, digamos, ¿no? O sea que todo el razonamiento y todo lo que dice lo hace antes de que la revolución industrial, que la producción alcance lo que va a pasar en los años posteriores. No así el caso de Ricardo, que él sí ya pertenece a lo que está sucediendo, digamos, está en medio de los procesos de desarrollo de la revolución industrial. Bueno, ahí estoy viendo en mi libro, porque yo había marcado para... Dice acá, con ello surge con claridad el concepto de división del trabajo, explicando la parcelación de las tareas necesarias para la producción de un bien. Adam Smith plantea el ejemplo de la fábrica de alfileres, entonces ahí él explica cómo esa división del trabajo empieza a ser más eficiente la producción y cómo se agiliza la producción de manera diferente a lo que trabajaban antes los tejedores a mano o con, digamos, que tenían que hacer toda la pieza, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un primer planteo sobre la cuestión de la organización de la producción. Más abajo dice otro criterio importante, acá, es que solamente mediante el trabajo se obtienen los bienes que pueden satisfacer el conjunto de las necesidades. Como diría Adam Smith, el trabajo es aquel fondo común del cual los hombres se proveen de las cosas necesarias y útiles para la vida.
Acá hay otro aspecto, que porque estos pensadores no eran economistas en términos de lo que nosotros hoy entendemos, eran también filósofos, eran, digamos, llegaban a veces a estos razonamientos a partir de premisas que tenían que ver con el pensamiento. Adam Smith, por ejemplo, sostenía que este sí es uno de los valores que después va a tener fuerte influencia en la estructura del planteo de la economía liberal, dice, capitalista: el interés propio conduce a la armonía social y no al caos. Después yo lo voy a retomar a este concepto cuando nosotros hablemos de Marx, ¿no? Pero fíjense ustedes que el interés propio, o sea, lo que cada uno desea, en definitiva, termina armonizándose con lo que los otros desean. O sea, no puede haber, diríamos, un desequilibrio, pero ese equilibrio se vuelve a estabilizar. Y ahí viene la famosa frase de la mano invisible del Estado, pero eso lo vamos a ver, la mano invisible de la economía. Dice: la búsqueda de lograr éxitos económicos hace que la sociedad se oriente en el mismo sentido, y ahí viene el término, como guiada por una mano invisible. Es como que la sociedad, en la medida que funcionen los mecanismos que liberen las fuerzas individuales, esa sociedad tiende, digamos, a un equilibrio permanente, y como les decía recién, puede haber un desequilibrio, pero ese tiende a igualarse, como guiado por una mano invisible, es decir, por algo que no se puede explicar. Tampoco lo hace como una referencia mística, simplemente dice como algo que no se puede explicar. No se puede explicar por qué, siendo todos nosotros individualistas y egoístas, al final terminamos viviendo en armonía. Dice acá, el intercambio que se genera, ¿no? Esto estoy hablando de otro texto, ¿no? Para aclararle nada más. El intercambio que se genera en las sociedades produce una división del trabajo en la que las personas se especializan. Bueno, eso es lo que veíamos de la alfileres. Presentó un nuevo entendimiento de lo que es la riqueza. Ya no es esa acumulación de oro y plata que tenían los mercantilistas. Ve, acá viene la ruptura. La riqueza de un país, dice Adam Smith, se expresa en la cantidad de bienes utilizables que produce la economía para sus habitantes. Este famoso Producto Bruto Interno. Vuelvo, la riqueza de un país, acuérdense que los mercantilistas decían que era la cantidad de oro y plata que tenían acumulado. No, la riqueza de un país se expresa en la cantidad de bienes utilizables que producen las economías para sus habitantes. Y hay otro aspecto que dice Adam Smith, es: el Estado no tiene otra tarea que la de garantizar la justicia, la seguridad y el orden. Esos tres elementos van a ser un elemento incorporado por el liberalismo, y que cada vez que cuando se habla de lo que debe hacer el Estado, por eso hay un planteo contrario a las políticas sociales por parte del liberalismo, porque dice el liberalismo solo tiene que dedicarse a la seguridad, a la justicia y al orden. Lo demás tiene que quedar librado a los deseos y a a los impulsos de las personas. Después tenemos en la página 29 una explicación, porque después habla de Malthus. Malthus es otro economista que en algún momento planteó, bueno, esto fue un debate bastante importante, porque algunos interpretaron que lo que Malthus decía, él decía que la producción de alimentos no acompañaba al crecimiento demográfico. Él trabaja más bien sobre el tema de las demografías. Entonces, algunos, tomando ese desarrollo que hace Malthus, algunos empiezan a
justificar las enfermedades y las guerras como una forma de equilibrio de la sociedad en vinculación de la producción con el consumo, ¿no? Entonces eso es un aspecto que, bueno, muy, diríamos, debatido, cuestionado de lo que Malthus había desarrollado, que no era, no justificaba eso, pero algunos malthusianos, o sea, él, a ese razonamiento se lo denominó como el malthusianismo, ¿no? Los malthusianos son aquellos que creen que las guerras y las enfermedades lo que hacen es lograr el equilibrio de la demografía en sociedades que no pueden generar todos los bienes que se necesita para vivir. En la página 29 dice, con David Ricardo se completa el panorama teórico de la economía clásica. Por un lado, reafirma el hecho de que el valor relativo de las mercaderías depende de la cantidad de trabajo que las mismas contienen, principio que ya había sido formulado por Adam Smith, pero de forma muy general. Fíjense ustedes que ese es un aspecto central, porque después inclusive esto va a ser retomado por Marx, ¿no? Esto de que, ¿cuál es el, digamos, con qué parámetros se establece el valor de un objeto, ¿no? Y entonces acá se empieza ya a plantear que el trabajo que se pone en la realización del objeto es lo que genera, le otorga valor a eso, ¿no? Por eso aquellos objetos que requieren muchos trabajos o que son muy pocos, ¿no? Son muy caros. Por ejemplo, un diamante, ¿no? Un diamante es algo, digamos, que no existe en cantidades siderales, y por otro lado, el trabajo del diamante es un trabajo muy delicado y por lo tanto cuestan muchísimo, ¿no? Dice, lo más relevante de su aporte será su señalamiento de que las leyes que rigen la distribución de lo que los hombres producen son el objetivo fundamental de la economía política. Y acá hay un aspecto a tener en cuenta. Dice, las leyes que rigen, y ahí estamos hablando, porque siempre en economía se buscó, digamos, de encontrar leyes para poder predecir, ¿no? Es decir, la ley te puede decir, dado A, B, el resultado es C, ¿no? Y en el pensamiento social, eso no es. En el pensamiento, digamos, en la física, en la química, y hasta en las ciencias naturales, digamos, uno puede derivar esas cosas, deducir eso. En economía no. Sin embargo, siempre se empezó a buscar leyes que pudieran predecir lo que iba a ser. Lo que los hombres producen se distribuye entre salarios, ganancias y renta de la tierra. Estos eran los tres elementos que en ese momento se tenían en cuenta. Es decir, trabajadores capitalistas y terratenientes. La cantidad dada a distribuir supone un conflicto por su reparto. Todo incremento del monto de salario va a significar una disminución del monto de utilidades del empresario capitalista. Similar relación conflictiva se plantea en la relación a la porción del producto que los terratenientes se apropian bajo la forma de renta de la tierra respecto al monto de los salarios y las utilidades. Estamos hablando de un sistema donde la producción es todavía digamos, tiene un fuerte componente agrícola. Por eso es que aparecen las figuras de los terratenientes, digamos, de los dueños de la tierra, porque en el circuito de producción están los capitalistas que hacen funcionar la economía en la producción de bienes, pero también está la producción de bienes en el campo, que es lo que hace que haya una clase social, un sector de la sociedad que se apropie del producto del trabajo del capitalista y los trabajadores simplemente por brindar la tierra para la producción. Dice finalmente en esa hoja, en el pensamiento ricardiano, el conflicto en la distribución ocupa un lugar primordial. Y en este sentido aparece como el antecedente inmediato de Carlos Marx. ¿Ven cómo a veces
se trabaja con prejuicio frente a esto. Estos teóricos en esa época estaban todos más o menos, se conocieron, se leyeron, por lo menos Marx lo leyó a David Ricardo y a Adam Smith, y a partir de sus planteos, él después sacó otras conclusiones, tomando como referencia otros aspectos. Pero estaban en vinculación teórica entre ellos. Dice acá, a modo de resumen, en los clásicos se diseña un discurso donde división de trabajo, productividad, trabajo, la relación producción-consumo y el conflicto distributivo distinguen el cuerpo teórico. El orden natural se constituye como un principio de racionalidad económica. Eso es, digamos, es tan actual, ¿no? El principio de la racionalidad económica es este orden natural, es decir, este orden que se ha ido construyendo, ¿no? Y bueno, hoy estamos discutiendo en el Parlamento de la Argentina un tema, y bueno, ya también vimos lo que sucedió con sectores del campo, que de alguna manera, cuando uno lee estas cuestiones, se da cuenta que son sectores que desde muchos tiempos vienen defendiendo ciertos planteos. Dice, la eliminación de las trabas a la libre circulación de bienes y de personas, producto del tradicional dejar hacer, dejar pasar de los fisiócratas y de Adam Smith, será la fuente inspiradora de las políticas liberales que acompañarán el surgimiento del capitalismo. ¿Ven? Estos autores son el elemento fundante del funcionamiento de la economía dentro del capitalismo. En los clásicos surge la economía política. Con ello se define el panorama teórico de la disciplina, se plantean todos los problemas que el capitalismo colocaba en su proceso expansivo y disolvente del orden feudal. Ellos fijan los marcos, los referentes, el contexto en el cual las restantes corrientes económicas se van a desarrollar. Recuerden ustedes que en la clase anterior decíamos que la gran cuestión es cómo se produce, con qué se produce y cómo se distribuye. Eso es, digamos, los elementos centrales de cualquier economía. Cómo se produce o quién produce, qué tipo de herramientas y cómo se distribuye lo que se produce. ¿Cuál es el mecanismo de distribución? Eso va a ser permanente. A medida en que los clásicos abordaban por primera vez el estudio sistemático y global de los problemas económicos sin referentes anteriores, porque no había teóricos de la economía anterior, su cuerpo de pensamiento no es un todo coherente y homogéneo. Es decir, ellos no están debatiendo con nadie, ellos están creando teoría. Los que vienen después van a debatir con ellos. Y entonces hay cosas que ellos incorporaban de su experiencia, de su formación filosófica, de sus relaciones con quienes los mantenían o los sostenían para que ellos pudieran escribir y hacer esas cosas. Entonces, en esos autores hay a veces esas cuestiones, un pensamiento no homogéneo. Los que vienen después polemizan con ellos. Y ahí sí, van a cuestionar algunas cosas, poner en duda otras, etcétera, etcétera. El punto de partida que unifica a los clásicos es el reconocimiento de que el orden capitalista es un orden natural, similar al orden de la naturaleza, que reconoce un origen providencial al que precisamente por ello el hombre no debe violentar. ¿Ve? Ahí está una de las cuestiones, es decir, el orden es un orden similar al orden de la naturaleza y que el hombre no debe violentar. Recuerden esto porque cuando entremos en los neoclásicos y aparezca una figura como Keynes, cuando Keynes plantea que el Estado debe regular la economía, está poniendo en cuestión esta idea de que esto es un orden natural y que cualquier intervención desequilibre el funcionamiento de esa naturaleza, que es lo que los neoliberales van a criticar al keynesianismo.
Bueno, ya finalmente dice, en la medida en que los clásicos plantean los problemas, Marx y los neoclásicos como corrientes posteriores desarrollarán matices enfrentados del pensamiento que los inspiraba. Marx profundizará, criticando sobre todo a Ricardo, la noción de trabajo como fuente fundamental de riqueza. Los neoclásicos recuperarán la noción de armonía y equilibrio, la concepción del capitalismo como orden natural. El pensamiento clásico conducirá así a dos vertientes teóricas claramente contrapuestas. Ahí lo que tengo que aclarar en función de lo que yo le decía es que dentro de esas matrices neoclásicas, clásicas o del marxismo hay diferencias. O sea, dentro de los neoclásicos hay sectores. Está Keynes, pero también hay otros que no son keynesianos, al contrario, son más cercanos al pensamiento de los clásicos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? La verdad que muy bien, profesor. Muy bien, profesor. ¿Sí? ¿Vamos claro? Re clarito. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a la escuela marxista. Ustedes saben que Marx, lo último que fue economista. En realidad Marx era, digamos, empezó su desarrollo a través de la filosofía, su pertenencia al grupo de los jóvenes hegelianos. Entonces él tuvo debates teóricos muy importantes con muchos sectores, con muchos filósofos de la época, y después, al final, él, digamos, concluye su vida prácticamente escribiendo esta obra que tiene una presencia en el debate y en algunas cuestiones centrales hasta la actualidad, es el Capital, ¿no? Dice, empecemos por lo que dice el autor. Marx llevó a cabo lo que él mismo denominó una crítica de la economía política. Acá ya nos situamos en un autor que, mirando a estos clásicos que venían desarrollando las teorías que sirven al liberalismo y al capitalismo, se pone en la vereda del frente. Después vamos a explicar un aspecto que es importante para entenderlo. Subtítulo igualmente su principal obra teórica, El Capital. Al mismo tiempo que critica de los discursos económicos constituidos, aquellos que hemos descrito en el capítulo anterior, la crítica de la economía política fue también crítica del orden capitalista, de la forma capitalista de organización de la producción, la distribución y el consumo, esos tres pilares de los que hablábamos. Es decir, crítica del discurso, pero también crítica de la realidad. Hay un planteo, diríamos, a tratar de desmontar la lógica de argumentación de los liberales, ¿no es cierto?, pero también de las acciones políticas que se derivan de esas corrientes de pensamiento. El esfuerzo teórico de Marx lo ubica como un continuador del pensamiento clásico, particularmente de Smith, Quesnay y Ricardo, a quienes siempre presenta como los más altos exponentes de dicha corriente, pero al mismo tiempo lo ubica en un proceso de ruptura, en tanto cuestiona abiertamente lo que él denomina inconsistencias, las lagunas y las debilidades del pensamiento clásico. Es decir, los reconoce como estos teóricos que le dan, diríamos, una argumentación y una armonía a los planteos económicos, pero también los critica fuertemente. En principio, este autor cuestiona el concepto mismo de riqueza, que, como vimos, era uno de los problemas claves para el surgimiento de la economía política como disciplina diferenciada. Para él, una cosa es el contenido material de ella, esto es el conjunto de los valores de usos, de productos concretos con los cuales podemos satisfacer nuestras necesidades sociales, y otra muy distinta, la forma social que dicha riqueza adopta. Es decir, yo produzco un objeto, ese objeto tiene un valor de uso. Yo construyo algo que necesito,
y eso tiene un valor de uso. Pero podemos satisfacer nuestra necesidad. Y otra muy distinta, dice, la forma social que dicha riqueza adopta. Es decir, ¿qué pasa cuando yo esos objetos que los realizo para satisfacer mis necesidades, los pongo en las relaciones con los demás seres de la sociedad? En la sociedad capitalista, según Marx, la riqueza adopta la forma de valor de cambio, de dinero, en algo que en principio no tiene nada que ver con las necesidades naturales de los individuos, ya que no satisface de manera directa ninguna de ellas. Y acá viene la aclaración. No nos vestimos con dinero, ni nos alimentamos con él, ni construimos nuestras viviendas con billetes. Es decir, en la sociedad capitalista, los bienes se producen para el mercado, o sea, ¿y qué recibo yo del mercado? Del mercado recibo dinero. Ahora, yo a ese dinero no me puedo vestir con el dinero, no puedo comer dinero, ¿no es cierto? Dice acá, ya que no tiene valor de uso alguno, sino que representa la posibilidad de adquirir todos los valores de uso. Es decir, el dinero, que es el que surge el intercambio entre la venta de objetos, de bienes, y el pago que me hacen por la venta de ese objeto, dice, permiten la posibilidad de adquirir todos los valores de uso. Es decir, si yo tengo mucha plata, puedo comprar lo que se me cante. Entonces, la cantidad de valores para usar que voy a tener va a ser en función de la cantidad de dinero que voy a tener también. Y esa cantidad de dinero que voy a tener va a depender de la cantidad de transacciones que yo haga con los valores de uso, o sea, con los objetos que yo he puesto a la venta. ¿Se entiende? Desde este punto de vista, el capitalismo es una forma de organización de la producción social que coloca como objetivo de esta al valor de cambio, el dinero, y no a la satisfacción inmediata de las necesidades humanas. Y acá hay unos ejemplos que él da que me parece interesante, ¿no? Los individuos van a producir no con el objetivo inmediato de satisfacer las necesidades, sino con el objetivo de ganar dinero, de incrementar sus valores de cambio. De este modo, para Marx, el capitalismo introduce en la historia humana, por vez primera de manera general, la disociación entre producción y necesidades. ¿Recuerdan cuando hablamos en la primera clase de las sociedades primitivas y todo lo demás? Es decir, la búsqueda de los bienes era para cubrir las necesidades. Acá por primera vez la producción no está relacionada con las necesidades. Se produce para ganar dinero. Estas serán satisfechas siempre y cuando impliquen para quien produce una ganancia un incremento de su dinero y de sus valores de cambio. El contenido de la riqueza se subordina así a la forma de la misma. El valor de uso se subordina al valor de cambio, la necesidad social a la ganancia. O sea, yo no produzco lo que la sociedad necesita, digamos, sino que yo produzco aquello que me va a dar ganancia, y en una de esas tengo que crear la necesidad. De hecho es así. El capitalismo lo que hace es crear necesidades para poder vender los objetos, y esos objetos le dan ganancia a quien lo produce. Pero no es para atender una necesidad vital. Muchas de las cosas que el capitalismo ofrece son superfluas. Podemos vivir sin ellas. No necesitamos tener todas esas cosas que se nos ofrecen para consumo. Pero eso es lo que va creando además, ¿no? Entonces ahí esto es importante. El valor de uso se subordina al valor de cambio, la necesidad social a la ganancia. El ejemplo concreto de este tipo de proceso de subordinación lo encuentra Marx en el hecho de que en numerosas oportunidades los capitalistas destruyen las cosechas para mantener el precio y en consecuencia las ganancias,
sacrifican el contenido de la riqueza a la obtención de dinero como forma social de esta. ¿Se dan cuenta? Es decir, se pueden destruir cosas, se pueden quemar plantaciones con el objeto de que al haber menos oferta, aumenten los precios y las ganancias sea mayor. Pasamos abajo cuando dice, Adam Smith y David Ricardo habían aceptado esta subordinación de la producción a la ganancia, al dinero, de una manera natural. Es decir, para ellos este elemento era parte importante del orden natural. Era una de las tantas leyes naturales que regían el comportamiento de los individuos en sociedad. Decía Ricardo, de igual manera que el trabajador no puede vivir sin salarios, no puede el granjero y el fabricante vivir sin utilidades. Sus motivos para acumular disminuirán con cada disminución de las ganancias y llegará al punto de detenerse si las utilidades se sitúan a un nivel tan bajo que no les proporcione una compensación adecuada. Dice acá, una ley natural y en consecuencia no discutible. Pues precisamente lo que hace Marx es poner en cuestión este punto de partida. Es decir, ahí está la crítica. Criticarlo tanto en los discursos clásicos como en la realidad misma. El segundo punto crítico, fundamental en relación al pensamiento clásico en el origen de la ganancia, la fuente originaria del valor y del plusvalor. Marx definirá al trabajo humano como sustancia del valor de manera similar a como lo había al pedazo de mate. Yo hice un objeto, y ese objeto es un objeto tiene otra función social, ¿no? Dice acá, el capitalista, según Marx, al pagar el salario a sus trabajadores, compra con una magnitud fija y determinada el nivel del salario, o sea, el monto que se paga, una magnitud elástica y variable, que es la capacidad de trabajar. O sea, yo pago un salario fijo, no un monto determinado por el trabajo, y ese monto determinado por el trabajo, digamos, el trabajo que hace la persona, no está atada al monto que le estoy pagando, sino que eso es flexible, ¿no? O sea, si trabajo más, voy a producir más. Lo que el capitalista compra es trabajo vivo, capacidad de trabajo, energía vital, que crea valor y sobre todo que tiene la posibilidad de producir más valor del que originalmente se le abonó como salario. Es decir, si yo a la persona la hago trabajar más o más intensamente, yo voy a hacer que produzca en el tiempo que le pagué de trabajo mucho más bienes para que después yo pueda vender como valor de cambio, ¿no? El trabajador crea el valor que se paga como salario y además crea plusvalor, un valor adicional del cual se apropia el capitalista. Esto le permitirá a Marx señalar que al capitalismo como sistema de explotación de la fuerza de trabajo por el capital. Y ahí viene la idea de la plusvalía. Si la plusvalía es la persona trabaja una determinada cantidad de tiempo, el salario que recibe es una parte de ese tiempo, el excedente se lo queda el dueño de la fábrica o donde lo hace trabajar, de ahí descuenta los gastos que tiene para la producción, descuenta su ganancia y hay un plus que es algo más que el trabajador produjo en el tiempo que estuvo haciendo. Dice ahí más abajo, dice, la producción de plusvalor reconoce dos formas características. Una se reconoce como producción de plusvalía absoluta y se origina bien en la prolongación de la jornada de trabajo, bien por un incremento del trabajo. O sea, o le aumento el tiempo de trabajo o aumento
lo que produce en el mismo tiempo. Esto que ahora se llama productividad, esto que se debate siempre, los empresarios dicen, no, dice, el aumento tiene que estar en función, el aumento del salario tiene que estar en función de la productividad. ¿Qué es la productividad? Es esto, ¿no? El incremento del ritmo de trabajo. La otra, conocida como plusvalía relativa, surge del acortamiento del tiempo que requiere el trabajador para crear el valor abonado por la forma de salario. Proviene de un aumento de la productividad social del trabajo. Por ejemplo, si yo introduzco nuevas maquinarias o introduzco un nuevo sistema de organización de la producción, ahí estoy generando una plusvalía, otra forma de plusvalía, ¿no? Es decir, entonces esa es lo que plantea la plusvalía absoluta, y la otra conocida como plusvalía relativa. Proviene de un aumento de la productividad social del trabajo, modificación de los instrumentos, de las herramientas, introducción de progresos técnicos, etc. De acuerdo a lo que acabamos de exponer, en tanto el objetivo de la producción capitalista es el aumento incesante del plusvalor, el cambio constante en la productividad del trabajo se presenta como necesario para ampliar la posibilidad de la ganancia. O sea, acá lo que están planteando, lo que están mostrando, es cómo el conflicto entre los que producen y los trabajadores y los capitalistas está en esta búsqueda del capital de tener mayores ganancias y la búsqueda del trabajador de tener mejores condiciones de trabajo. Con mayor productividad disminuye el costo laboral, o sea, ahí por eso que los objetivos de los capitalistas es pedir una mayor productividad, porque disminuye el costo laboral, sí. Me producen más bienes en el mismo tiempo por el salario que le estoy pagando. Y amplía el plusvalor producido, disminuye el trabajo necesario y se amplía el trabajo excedente. Por ello, aunque parezca contradictorio, Marx afirma que en el capitalismo el capital es constantemente revolucionario, derriba todas las barreras que obstaculizan el desarrollo de la fuerza productiva, la ampliación de las necesidades, la diversidad de la producción y la explotación e intercambio de las fuerzas naturales y espirituales. Es decir, que el capitalismo, lógicamente, además estamos hablando del siglo XIX, ustedes vean que ahí cómo se empieza a producir el cambio tecnológico, cómo empiezan a generarse las primeras revolución industrial, la incorporación de nuevas energías, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hace que desde la perspectiva de Marx, digamos, vea que el capitalismo en ese sentido es revolucionario. Es porque va cambiando permanentemente, va incorporando nuevas tecnologías, va incorporando nuevas formas de organización, es decir, va modificando la forma en que se producen los bienes. Los cambios en la productividad del trabajo que el capitalismo impulsa obligan a una modificación de las condiciones de producción. Bueno, vamos a ir al final, a la página 36. Después yo, como les dije la vez pasada, ustedes terminen de leerlo y si tienen duda, mandan un correo y lo conversamos. Dice acá, a modo de... después voy a decir otra cosa. Una cosa que me parece importante para comparar. Yo hace rato le decía cuando hablábamos del liberalismo, decíamos que el liberalismo piensa que la sociedad tiene pequeños desequilibrios, pero que esos desequilibrios se estabilizan dejando jugar a la fuerza. Fundamentalmente, la idea de que el mercado tiende a una estabilidad permanente. Desde la perspectiva filosófica, esto significa ver la evolución de las sociedades como una evolución lineal. En la medida que las condiciones se mantengan, la sociedad continúa en el mismo sistema de reproducción de la sociedad. En el caso de Marx, y este es el aspecto importante, dice acá, para Marx las instituciones sociales están
en permanente cambio. Esto que habló él de la revolución es porque él piensa eso, y ya lo explico por qué. Tan pronto como una estructura o institución social asume autoridad o eminencia, surge otra para desafiarla. Y del desafío y del conflicto se origina una nueva síntesis y un nuevo poder que son luego desafiados a su vez. ¿Qué introduce o qué es lo que está, digamos, cuál es la lógica de argumentación de Marx? Es la dialéctica de Hegel. O sea, en cada institución, cada realidad social, cada estructura va generando en el proceso en un proceso que es continuo a través del tiempo, a través de la historia, van generando otras, digamos, situaciones que de alguna manera preanuncian un cambio en esa sociedad hacia otro nivel. Ejemplo, la desestructuración del feudalismo, o sea, el feudalismo mientras funcionó con toda, digamos, como reemplazo del Estado, del Imperio Romano, como se conformó y se organizó, en los primeros siglos, ese feudalismo funcionaba con la lógica y las argumentaciones que estaban, no está ahí eso, ¿no? No está el texto acá, este es otro texto. Entonces, cuando empiezan, diríamos, a dividirse las tierras, cuando empieza a haber conflictos, digamos, por la expansión de uno sobre otro, hay mucha gente que empieza a quedarse sin la relación, como les decía al principio, sin la relación feudal y se van. Bueno, ahí eso que va haciendo, que se vayan creciendo las ciudades. Y en las ciudades, ¿qué pasa? La gente va empezando a producir, entonces uno se dedica a hacer zapatos, otro se dedica a hacer muebles, otro se dedica a arreglar las casas, otro así. Empieza a haber una nueva división del trabajo que preanuncia la división del trabajo que va a venir con el capitalismo. Pero todavía es una sociedad feudal. Pero en el germen empiezan a emerger. Entonces lo que plantea Marx en esta visión de la dialéctica, por eso hablaban de tesis, antítesis y síntesis, y decían, la tesis supone la definición de una cuestión, la antítesis es el cuestionamiento a eso, la síntesis es un elemento que contiene parte de las dos, parte de la tesis y parte de la antítesis están en la síntesis. Y la síntesis, que es ese nuevo emergente, se convierte a su vez en una hipótesis, es decir, en un nuevo elemento que genera su contrario, y ahí la historia se mueve a través de las contradicciones. ¿Se dan cuenta? Esa es la explicación que Marx utiliza. Dice acá, el orden capitalista como modo de organizar el proceso económico es un orden históricamente determinado y transitorio. ¿Qué quiere decir que es determinado? Que tiene que ver con las condiciones históricas concretas, y como tiene que ver con las condiciones históricas concretas es transitorio, porque cuando cambian las condiciones históricas concretas es otra realidad, es otro capitalismo. La ganancia es solo una forma histórica de organización de lo económico que puede ser modificada por los mismos individuos que le dieron su origen y significado. La crítica a la lógica de la ganancia es en sí la crítica al modo de producción capitalista. O sea, la forma en que se produce la ganancia, la crítica de Marx es la crítica al sistema capitalista. Como vemos, las mismas condiciones históricas y los mismos problemas económicos que sirvieron para organizar el discurso de lo que denominamos economía política clásica, posibilitaron la concreción de su crítica. ¿Se dan cuenta? Es decir, Marx, por eso es que Marx, cuando él dice que el planteo de Hegel es un planteo idealista, lo que hay que hacer no es interpretar la realidad, hay que cambiarla. Entonces ahí viene toda la estrategia política. Por eso que es un autor que tiene una vigencia permanente hasta la actualidad, ¿no? O sea, tiene algunas cosas que no se cumplieron de lo que pensaba Marx en ese momento, pero hay muchas cosas que
que todavía, por lo menos las críticas al sistema, tienen un fuerte componente, y bueno, ahora aparecen quienes toman algunos elementos de esta crítica marxista y la vinculan con cuestiones ligadas a la ecología, a la naturaleza, a todo lo demás, y eso es lo que los nuevos movimientos sociales que están surgiendo. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profesor. ¿Alguna duda? Algo que ustedes puedan plantear teniendo en cuenta algunas cosas que ya estas las han visto. Profesor, disculpe, las tres corrientes, una era la clasista, la marxista y la tercera, ¿cuál era? Perdón. No, una es las teorías, cuando ustedes escuchen hablar, las van a nombrar. Las teorías clásicas, la neoclásica, la marxista y la neoclásica. La clásica es la fundadora de los principios. Marx aparece como la crítica y la neoclásica es posterior a los dos, que retoma aspectos de la clásica, pero también ya influenciada por el marxismo. O sea, ya, inclusive esto que yo les decía. Veamos un poco la neoclásica rápidamente. Bueno, voy a cortar para que nos pongamos. Dice, el pensamiento neoclásico surge a partir de mediados del siglo XIX. Era un momento en el cual el capitalismo ya se encontraba afianzado como modo de producción dominante. La página que sigue, 37, María. Una más. No lo tenemos ya esa parte, Ger. Es solo hasta esa ¿Ah, no unidad. la tenemos? No, Oh, tenemos hasta bueno. esa unidad. Pero lo podemos cargar si querés, pero lo tengo que escanear. No lo tengo ahora acá en la compu. Porque habíamos quedado hasta Bueno, yo les voy a señalar algunas cuestiones. Después lo vamos a ver, lo podemos retomar. Y si no, el pensamiento neoclásico surge a partir de mediados del siglo XIX. Era un momento en que el capitalismo ya se encontraba afianzado como modo de producción dominante. Desde 1850, culminada la revolución industrial, o por lo menos las primeras etapas, el capitalismo conocía una expansión caracterizada por el maquinismo, las modificaciones tecnológicas, la expansión de los mercados, el movimiento internacional de capitales y de fuerza de trabajo. Acá ya estamos en la etapa que hay una de las, digamos, que dicen que Marx erra en su predicción, porque las contradicciones que Marx planteaba entre el capital y el trabajo, ¿no? y el aumento de la producción y la crisis que eso podía generar, ¿cómo lo soluciona el capitalismo? En su expansión. ¿Y a dónde se va? Se va a África, se va a Asia, se va a América, es decir, busca mercado. O sea, a medida que los cambios que se van produciendo en el sistema productivo por la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nueva organización del trabajo, se empieza a producir cada vez más bienes. Siempre el capitalista trató de pagar los menos salarios. Entonces tampoco el consumo interno podía hacerse cargo de ese aumento de la producción. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Yendo a buscar nuevos mercados. Entonces, vinieron a la Argentina, trajeron los ferrocarriles y se llevaron el trigo, el maíz, la lana. Y así hacían con todos los países. Llevaban lo que ellos producían, los bienes, que eran producto de la revolución industrial, y ahí vamos a señalarlo como un aspecto a tener en cuenta, que después lo vamos a retomar. Ahí empieza la relación desigual con el capitalismo. Dice acá, el capitalismo dejaba poco a poco de ser un fenómeno exclusivo del desarrollo de algunos países para instalarse
como forma económica dominante para el conjunto de las naciones. Ahí uno se pregunta, ¿y por qué todas las sociedades son capitalistas? O la mayoría de ellas. Y porque la expansión del capitalismo se hizo en esta etapa y el sistema se instaló en todos los lugares. Con variaciones. No es lo mismo el capitalismo en Japón que el capitalismo en otros países, ¿no? Esta corriente de pensamiento retoma elementos parciales de algunos autores clásicos, pero se irá constituyendo como un cuerpo de pensamiento específico. Desde este punto de vista, con los neoclásicos maduran, esto es, se explican de manera más acabada, detallada y rigurosa ciertos conceptos y nociones presentes en el análisis clásico como cuerpo fundante de la economía política. El principal, el más relevante, es el concepto de orden natural. Es decir, es una relectura, la de los neoclásicos, es una relectura de los principios clásicos, fundamentalmente, como dice acá, el concepto de orden natural. Mientras Marx asentaba su crítica sobre un rechazo de la unidad de producción y ganancia, afirmando que la ganancia era solo una forma histórica no natural de organización de la vida económica de los individuos, los neoclásicos reconocerán al orden capitalista como una forma natural y la más apropiada para organizar los procesos de producción, distribución y consumo. Es decir, la ganancia es una herramienta natural que hace al funcionamiento de la sociedad en la medida que quien produce lo hace para obtener ganancias. Ellos lo toman como una cuestión natural, no como una cuestión histórica. Es decir, no se concibe a la sociedad, a una producción que no sea para la ganancia. Ellos no lo conciben, porque lo conciben que esto tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la idea del individualismo que está detrás de todo esto, porque es un corpus de ideas, un corpus de doctrinas, ¿no es cierto? Entonces ellos no conciben que haya un trabajo que no sea hecho para sacar ganancia. Por lo tanto, rechazan todos los sistemas sociales que se plantean que el objetivo no es la acumulación y el sacar ganancia, sino que la gente viva mejor. Escuchaba yo los otros días, y creo que se los comenté al discurso del vicepresidente que asumió en Bolivia, y la filosofía que está en ese discurso, que es un hermoso discurso, la filosofía que está ahí es absolutamente contraria a esta lógica de que las personas solo trabajan cuando buscan ganancias. O sea, no podemos pensar en otra manera de vivir mejor. Bueno, ese es los grandes debates que hay, ¿no? Respecto al marxismo, los neoclásicos se desarrollaron en forma paralela y siempre ignoraron su existencia como corriente explicativa de los fenómenos económicos. Frente a los clásicos se ubicarán como desarrollo y culminación teórica, como versión moderna y sistematizada de un pensamiento viejo y desorganizado. Poco a poco el pensamiento neoclásico comenzó a ser la corriente económica dominante en los círculos académicos y en las universidades, ignorando al marxismo y avejentado el pensamiento clásico. A pesar de toda su riqueza, el neoclasicismo apareció durante mucho tiempo como la ciencia económica, cuando en realidad no es más que uno de los discursos que intenta explicar lo económico. ¿Se dan cuenta? Los neoclásicos, porque uno podrá encontrarse en alguno de los debates y decir, no, yo soy neoclásico. Bueno, ese es uno de los discursos, no es que el neoclásico es la superación absoluta del clasicismo. Bueno, acá hay, como no lo tienen ustedes, lo voy a dejar para que después cuando lo podamos leer, lo podamos analizar, porque hay algunas cosas, trabaja con los autores que van a representar a estas corrientes. Pero yo voy a ir a las conclusiones. En la breve exposición que hicimos de clásicos marxistas y neoclásicos, queda claro que de los primeros surgen dos discursos contrapuestos. Uno, el de Marx, que afirmará que el orden capitalista es solo un orden histórico transitorio. Otro, el pensamiento neoclásico, que reformula usando lenguaje matemático
la concepción del orden capitalista como orden natural. ¿Se acuerdan que yo les decía que buscaban establecer leyes? Bueno, hay toda una corriente de economía matemática, digamos, que trabaja con esquemas, con desarrollos matemáticos, y a partir de los desarrollos matemáticos, ellos van, digamos, utilizando las variables para sacar las conclusiones en economía. Hay toda una corriente que trabaja con la matemática como elemento central. Las dos almas que subsistían dentro del cuerpo clásico, equilibrio y conflicto, se despliegan en discursos teóricos enfrentados. Los clásicos seguirán siendo durante el siglo XX la fuente nutricia de las distintas elaboraciones teóricas. Milton Friedman, que es uno de los padres del neoliberalismo, teóricos, por ejemplo, reconocerá en David Hume, autor clásico, el antecedente teórico sobre la teoría cuantitativa de la moneda. Eso después en algún momento lo vamos a ver cuando trabajemos con otras cuestiones. Los neoliberales son monetaristas. Ya voy a explicar qué significa el monetarismo como una de las vertientes y variables dentro del pensamiento liberal clásico, ¿no? John Maynard Keynes, otro destacado economista, recuperará para el capitalismo del siglo XX la problemática de la demanda efectiva presente ya en Malthus. Ese que decía que hablaba de las relaciones entre producción de alimentos y existencia de población y bueno, todo eso. Los clásicos y particularmente Ricardo aparecerán con fuerza en la obra teórica más importante de la segunda mitad del siglo, el trabajo de Piero Sraffa, titulado Producción de mercancías por medio de mercancías, que por cierto se constituirá en el principal baluarte teórico de la crítica dirigida al pensamiento neoclásico a partir de los años 60. Clásicos, neoclásicos y marxistas seguirán siendo las tres formas principales de entender los problemas económicos. Y ahí termina este capítulo. Lo que a nosotros siempre nos va a interesar es que se tenga claro eso, ¿no? Que no hay verdades que estén absolutamente comprobadas y definidas. Y que los economistas que encontramos a diario, Milei, por ejemplo, Milei dice algunas brutalidades que cualquiera que ha leído un poquito de estos temas se da cuenta que es bastante farsante y que él está haciendo un show, él está siendo contratado, pero él se plantea como libertario. Los libertarios están dentro de las corrientes que se iniciaron con el neoliberalismo, las primeras escuelas. Es una especie de liberalismo extremo, casi anarquista, en el uso falso de la palabra anarquista, ¿no? Ese, digamos, del dejar hacer todo, que todo se puede hacer, que todo lo puedan hacer, que no hay límites para nada. Bueno, eso es de alguna manera Milei. Y su forma de exponer es una forma agresiva, una forma, digamos, de cuestionar al otro sin dejarlo ni siquiera argumentar. Bueno, evidentemente no podría haber sido un buen debatidor con estos clásicos que hemos venido viendo en términos generales. Es interesante que después ustedes vean los videos y es interesante que traten estas cuestiones del funcionamiento de la economía y los planteos que se hacen, ¿no? Hoy estamos en medio de un debate muy grande en la Argentina, que es interesante seguirlo porque está dentro de estas matrices, si ustedes se ponen a ver, ¿no? Algunos que dicen que el gobierno, que primero a Guzmán dijeron este tipo no sabe nada, qué sé yo, tipo doctor, discípulo de Stiglitz, tipo conoce muchísimo más que los mediocres que estuvieron en otros gobiernos, y
Y él viene con un planteo, digamos, donde la presencia del Estado es muy importante para definir las cosas, ¿no? Para definir la línea y la orientación. Y bueno, las críticas vienen de esta otra matices. Uno podría pensar de los clásicos, de los neoclásicos, cuando estamos hablando de gente que debate a nivel teórico con fundamento, o charlatanes que toman una frase y vienen y la ponen en la mesa sin que esa frase realmente la puedan explicar siquiera, ¿no? Eso también sucede. Profe Gerardo, ¿Eh? ¿me escucha ahí? No escuché. ¿Ahí me escucha? Muy bajo. Uy. Lo subo. Bueno, Si no, que hay lo una escriban pregunta. Le A hacen una ver. pregunta para usted que dice, profe, ¿qué opina de Manuel Ardoni y Roberto Kachanowski? No tengo el gusto de quiénes. Kachanowski sí lo conozco, digamos, pero no he visto sus últimas opiniones, ¿no? Y Manuel Adorni, perdón. Adorni. Si no, le ¿Dónde pedimos están? al estudiante que hizo esa pregunta si quiere intervenir con el micrófono, así Claro. mejor, se entiende mejor ¿En qué es qué lo que programa quiere. está? Son dos economistas de derecha. Bueno. La escuela austríaca, claro. La escuela austríaca es la escuela donde surge, Hayek. Von Mises es el fundador de esta escuela, una escuela, digamos, que es una escuela que se mantuvo durante, inclusive la etapa del pensamiento del keynesianismo, se mantuvo media, digamos, como un ámbito de debates del liberalismo, de estos liberalismos, tanto del clásico, fundamentalmente del clásico y del neoclásico. Ahí hay un teórico que es muy importante, que fue von Mises. Se escribe von Mises con doble S. De esa escuela surge después Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, que después, digamos, genera en Estados Unidos la escuela de Chicago, la famosa escuela de Chicago, donde hay otros economistas que durante la década de los 70 varios de ellos fueron premios Nobel de Economía. Y hay un retorno a la economía clásica y neoclásica, fundamentalmente a esto que les decía de las teorías monetaristas, etc. Eso nosotros lo vamos a ver después, un poquito más adelante. Profe, ¿qué opina sobre Sper? Bueno, yo digo, son gente que defiende sus ideas, y a veces lo hacen con argumentos y a veces lo hacen con chicanas. Creo que esto que hemos venido hablando ahora nos permite entender que en todos ellos hay una lógica de argumentación y hay una afirmación y una negación. Por ejemplo, una afirmación es que el Estado no debe intervenir en la economía. Por lo tanto, hay una negación del papel del Estado. Entonces, uno puede encontrar en estas corrientes, puede encontrar o puede identificar en el discurso y en los debates qué hay detrás. Cuando dicen, por ejemplo, el tema del déficit fiscal, que hoy es un tema bastante central en lo que se está planteando, digamos, hay autores, hay economistas, el propio Keynes, por ejemplo, pensaba que la inflación, que es uno de los monstruos así que se plantea, que la inflación puede ser controlada y regulada en la medida que el mercado interviene, porque lo que hace el Estado en la teoría keynesiana es trabajar sobre la demanda, ¿no? Si uno regula la demanda, o sea, en la economía, en la economía de mercado, tenemos la oferta y la demanda.
estos bienes de cambio de los que veníamos hablando, ¿no? O sea, hay una oferta de bienes y hay una demanda. Si esta demanda crece y la oferta de bienes se mantiene constante, el precio de estos objetos suben. Porque hay mucha gente que quiere las cosas y hay pocas cosas para entregar. Entonces los precios suben. ¿Eso qué hace? Genera inflación. ¿Qué hace el Estado? Regula esto. ¿Es cierto? Entonces hace que los precios bajen, ¿no? Entonces deja que se da una medida de promoción, de protección, de lo que sea, el Estado que viene regulando la economía, de repente actúa en otro sentido, establece leyes o disposiciones, normalmente disposiciones para regular, y de repente entonces hace que esta cosa que estaba creciendo, ¿no? Al aumentar la capacidad de consumo, hace que esto vuelva a mantenerse en una estabilidad. Entonces, la regulación de oferta y demanda, que en la idea de los clásicos es una relación natural, espontánea, y que la mano invisible del mercado la hace funcionar, en Keynes es el Estado. Digamos, el Estado actuando, el Estado interviniendo, el Estado promoviendo o el Estado... Y fíjense ustedes que la teoría, el capitalismo neoliberal, digamos, el clásico, trabaja sobre la oferta. Él dice que la oferta es la que genera la demanda. Entonces la oferta tiene que ser libre. Inclusive el gran debate que estaba puesto, que después que lo vamos a retomar en la próxima unidad, cuando hablamos de digamos, esta expansión que hace el capitalismo en el mundo, plantea desafíos a los países, donde algunos países van a decir que se abran toda la frontera para que entren los bienes y podamos vender las ventajas comparativas, que ese de las ventajas comparativas es David Ricardo, digamos, el que empieza planteando de que cada uno tiene que dedicarse a lo que es más eficiente. Entonces nosotros tenemos que producir trigo, vaca, y comprar todo lo que sea tecnológico de afuera. La diferencia o el problema central que hay en eso es que cuántas vacas, cuántos trigos, cuántas cosas tenemos que vender para poder tener el desarrollo, por ejemplo, de una medicina de avanzada o de una investigación científica, o poder poner un satélite en órbita. ¿Cómo vamos a poner un satélite solamente vendiendo productos primarios? Imposible. Bueno, eso eran y son los grandes debates que se dan en la sociedad. Y hoy estamos presentes frente a esos debates. Digamos, ¿qué tenemos que hacer? Hay algunos que sostienen que el campo es el que tiene que marcar el destino de desarrollo de la Argentina. Y hay otros que sostienen que no, que la investigación, que el desarrollo tecnológico, que las nuevas tecnologías, que toda la investigación que permite, es lo que hace la fortaleza de un país. Y ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto entre los que dicen, no, si nosotros somos los que los mantenemos a ustedes que son todos unos vagos, y los mantenemos al Estado y a los políticos, y eso dicen los del campo. Porque ellos consideran que ellos son el sostén, pero no podría existir un país, salvo que ese país se achique y que sea la mitad de la población, y de esa mitad de la población, la 3/4 parte se muera de hambre. Ese es el modelo. Cuando vos producís bienes que no te permiten tener, y mucho menos hoy, con el avance tecnológico, no te permiten tener las tecnologías más avanzadas, que son las que te favorecen en muchas cosas, en la medicina, en la vivienda, en la alimentación, en todo. Entonces, son los grandes debates, ¿no? Son los grandes debates. Y bueno, los neoliberales se impusieron, bueno, ya lo vamos a ver con más detenimiento. Bueno. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta vinculada a lo que el profe estuvo desarrollando hoy en la clase? ¿Alguna cuestión teórica que hayan quedado dudas? La verdad que Mira no, que profesora, fue muy claro el profesor Gerardo.
Para mí es como decía al principio de la clase la compañera, de que es mejor así seguir con el texto y con toda la explicación que da el profesor. La verdad que es fantástico. A mí también me parece me parece mejor así, digamos, es más divertida la clase para mí. Así que gracias a los profesores. Sí, hay una cosa que uno siempre anda buscando las formas, ¿no? Y yo siempre les decía, cuando uno lee un texto, hay muchas cosas que están supuestas por quien escribe el texto. O sea, cuando Burkuni Español escriben este texto, entienden que quien está leyendo, bueno, algo tiene de idea de lo que es. Y en realidad, muchos de ustedes no han tenido la experiencia de poderlo hacer en el secundario, en otras materias. Y entonces se nos ocurrió, porque este equipo de cátedra es muy dialoguista, y entonces siempre le hagamos una idea y la vemos, la vamos analizando, y después vemos y decimos cómo sale, porque también uno corre el riesgo de que digan, no, pero si está leyendo, para eso lo leo yo. También lo pueden decir. Pero lo que estamos haciendo es una especie de lectura dirigida, aclaratoria, ampliatoria. Esa es la idea. Después trabajaremos con otras cosas, con las tecnologías, los chicos tienen ahí a veces otras herramientas que también sirven para esto. Pero a nosotros nos pareció que, y por ahí con los otros temas de economía, cuando lo veamos al monetarismo, yo tengo ahí un libro muy interesante de Villarreal, y tengo los libros de Friedman, porque los trabajé en mi tesis de Friedman. Y entonces podemos tomar algunos párrafos, ¿no es cierto? A mí me va a parecer importante, si a ustedes les gusta este sistema, vamos a tomar algunos párrafos de Friedman, de libertad de elegir, y vamos a ir analizándolo. Y van a ver ustedes cómo muchas de esas cosas después se transforman en sentido común. Sí. Perdón, ahí están haciendo las consultas también en el chat y están preguntando esas son las 3 corrientes claves para entender el surgimiento de las nuevas teorías económicas. Bueno, las 3 corrientes las que están acá y que nosotros le hemos dado. La clásica, el marxismo y la neoclásica. Digo, de estas 3 son como matrices. ¿Se acuerdan los que cursaron Estado, Poder y Medios? Nosotros también habíamos creado una matriz que era pensamiento conservador, pensamiento liberal y pensamiento crítico democrático. Eran matrices, y ahí abajo aclarábamos que las matrices son, diríamos, agrupamientos de concepciones que tienen alguna vinculación, alguna relación, pero que dentro de ellas hay diferencias. Imagínense ustedes, estamos hablando del siglo XVII y del siglo XVIII, y estamos en el siglo XXI. Y el sistema que surgió en esa época fue cambiando. Por lo tanto, aparecieron también nuevas teorías, nuevos planteos. Por ejemplo, lo que hoy sucede con el trabajo. Si nosotros, si las fábricas se llenan de robots, aparece la explotación del trabajador humano. Es decir, hay cosas que son los desafíos del momento. Y así como yo hace rato le decía, van emergiendo situaciones que preanuncian el futuro que van a vivir ustedes cuando tengan mi edad, que yo no voy a estar, va a ser muy diferente, pero a partir de cosas que están sucediendo hoy. Es decir, dentro de 40 años. Ustedes dicen, pero falta mucho. Los cambios son tan rápidos y tan radicales que ustedes van a ver cosas que yo ni siquiera me las imagino. Algunas me las imagino, ¿no? Algunas me las imagino. Pero otras no, otras aparecerán, otras. Bueno, y eso va a ir cambiando en términos teóricos todas estas formulaciones. Por ejemplo, lo vamos a ver en otro momento. La generación de ganancias. Nosotros venimos hablando en este capitalismo, y esto se lo dije hace rato, venimos hablando de la generación de ganancias a partir del
de la venta de productos y de la generación de cada vez más productos y de la venta de más productos, y eso genera más ganancias y las ganancias vienen de ahí. Ahora, ¿cuándo las ganancias vienen de las ganancias? Es decir, yo tengo un capital, lo pongo en el banco me paga. Muchos creen que lo que paga el banco es lo que tiene depositado de la gente, y no es así. Después también les puedo leer un artículo de este texto de Varoufakis, que fue el ministro de Economía de Grecia cuando asumió Syriza y después se retiró, un tipo muy interesante que tiene un libro de economía escrito para la hija, o sea que para explicarle ciertas cosas, y él ahí explica, digamos, cómo el dinero no puede generar dinero y cómo los bancos crean dinero, porque cuando el banco da un préstamo, ese préstamo que da el banco no es sobre el recurso que tiene, sino sobre un asentamiento, porque la plata la va a usar la persona en el mismo banco. O sea, la va a usar desde el banco. Entonces el banco va manejando la plata, pero creó plata. El banco que... Ya después se lo voy a explicar si tenemos algún día y tienen ganas, podemos hacer una clase sobre esos temas de Varoufakis que son muy interesantes, porque lo explica como tratando de explicárselo a su hija, que era adolescente, entonces, como la pregunta, ¿no? Es decir, cómo se genera la riqueza, y él va explicándole así, con palabras más sencillas, que no pierden, diríamos, contenido académico, pero con palabras más sencillas. Porque yo le dije la vez pasada en la primera clase, los economistas se vanaglorian de hablar difícil para que no lo entendamos, que están diciendo cuestiones muy simples. Porque la cuestión es cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se generan las ganancias, cómo se consumen. Digamos, hay cosas que son la lógica de la relación. Ah, bueno, pero te la hacen difícil, te hablan o te gritan como Milei y te quieren mostrar que vos sos un bruto, que no sabes nada. Ustedes no se amilanen. Ustedes no se amilanen. Vamos a hacer la gran Milei, profesor. Puede haber libertarios, profe, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, pero... Profesor. Sí. Leandro nos dice, ¿se trabaja sobre los análisis económicos de Milton Friedman? ¿Cómo? Perdón. Si se trabaja sobre los análisis económicos de Milton Friedman. Sí, por eso les decía que me gustaría que hagamos alguno de los capítulos. Hay uno de los capítulos que a mí siempre me parece interesante, que se llama De la cuna a la tumba, ¿no? Y él ahí critica todas las políticas de protección social desde que nacés hasta que te morís, que es lo que sucede en muchos países, en el estado de bienestar en muchos países europeos. Hay muchos, y bueno, después hay otro libro de él también que podemos por ahí sacar algunos párrafos, analizarlos, explicarlos, y porque lógico, es necesario que uno tenga algún elemento para poder enfrentarse con esto, a veces con estos tipos que yo también a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo hay gente que está en un programa de televisión que te está insultando? Bueno, pero eso ya entra dentro de la psicología. ¿Algún otro? Sí, Paola Mercado nos dice, me siento en la radio, que le parece muy práctico y maravillosa la estrategia pedagógica que tenemos. Es un buen comentario. Después tenemos otra pregunta que dice, profe, ¿desde qué postura o pensamiento económico escribe Burkum? ¿Escribe? Burkum. ¿Burkún? Sí. Mario Burkún. Mira, Mario Burkún es un economista muy serio. Él nosotros hace muchos años en Salta habíamos armado la maestría en políticas sociales. Y Mario Burkún vino a dar clases acá. Yo diría que es un socialdemócrata, una cosa así, pero ustedes entran en Google y ponen Mario Burkún con K, Burkún, y Alberto Spagnolo,
y ahí van a tener. Yo hace mucho que no sé digamos, de él. Después compré un libro, después de unos años, compré un libro de él, que también era desarrollo, pero era una persona muy seria, y entran en internet y enseguida lo pueden ubicar. Sí, Ahí, keynesiano, por eso Leandro, le digo. para mí, Burkun es keynesiano, ya que habla mucho sobre el proteccionismo Sí. estatal y el estado de bienestar. Por eso decía, es socialdemócrata, está dentro de esa línea, ¿no? Sí, sí, seguro que. A ver, liberal no era. Neoclásico puro tampoco. Uno lo ubicaba dentro, porque además, imagínense ustedes, maestría en políticas sociales. Todo lo que tratábamos de encarar era desde la perspectiva de las cuestiones sociales, ¿no? Y trajimos gente muy, muy interesante, ¿no? Hasta Svampa, la Maristela Svampa también estuvo acá. No, hubo gente muy, muy, muy interesante en esa maestría. Pero después no la pudimos, requería mucho esfuerzo y lo hacíamos además de las cátedras que dábamos. No había una estructura de posgrado como la que hay ahora, que también todavía es bastante débil, pero en esa época no había nadie, entonces uno tenía que hacer todo, desde las inscripciones, cobrar, depositar, pagar, no pudimos, pero la tuvimos unos años y fue una experiencia muy buena. Y no, por último, cuando usted estaba hablando de los robots, ahí Paola Mercado puso la inteligencia artificial, nos va a quitar trabajos y lugares. Pero ese es el gran desafío, ¿no? O sea, porque ahí uno entonces está pensando de que sobra la mitad de la humanidad. Yo creo que hay, por eso es que es una preocupación y yo siempre los convoco y las convoco a involucrarse en la búsqueda, ¿no? En el pensamiento, en la formación. Hay que encontrar salida, porque si no, vamos a llegar al maltusianismo que interpretaban de Malthus, ¿no? De que sobra gente, entonces hay que hacer guerra para matarla a la gente. O las enfermedades como este virus que tenemos ahora, que mata gente, entonces, bueno, vamos a tener que tener un montón de virus para que se equilibre. No es así. Yo creo que hay salida, porque, a ver, recuerden ustedes que cuando empezó la revolución industrial hubo movimientos de trabajadores que destruían las máquinas, porque casualmente pensaban que los dejaban sin trabajo. Entonces fue un movimiento muy fuerte, fueron rebeliones muy grandes. Por eso digo, cuando Marx piensa las cosas, las está pensando en un contexto así, de esa revuelta. Entonces había todo un planteo de destruir las máquinas porque le estaban quitando trabajo a la gente. Y después pasó, y después la tecnología avanzó, y aparecieron otros trabajos, aparecieron otras actividades. Y entonces creo que eso es lo que hay que pensar. Ese es el desafío. Ese es el desafío al que se enfrentan ustedes como generación. Y cada uno hemos tenido más o menos desafíos, pero esa es por eso es interesante. Uno tiene que enamorarse del conocimiento, de la búsqueda, de la lectura. Y ustedes tienen la ventaja de que tienen los videos, ¿no? Que a veces les ahorra tanto para poder entender a veces un concepto. Con los videos uno los entiende rápidamente, ¿no? Después va al libro y ya le resulta familiar. Bueno. Profesor, yo me quise enamorar, pero después fui a los libros, a los textos, me desenamoré. Bueno, siempre hay que intentarlo de nuevo. Eso es, uno dice, no se puede quedar uno, no siempre uno se queda con el primer amor. A veces uno repite el segundo amor y el tercer amor, y bueno, y en algún momento, no, la lectura y esas cosas,
agilizan la cabeza. Así Bueno. que no hay que... Y además para ciencia de la comunicación, ¿cómo no van a ser lectores? Pero además, Bueno, ya me convenció. sumarle un dato ahí de que los comunicadores y las comunicadoras es una profesión que tiene que estar en constante formación. O sea, esto no termina cuando uno termina la Sale. tesis, se recibe, al contrario, ¿no? Es además una profesión que nos demanda actualización constante. Así que a volverse a reconciliar con los textos, con las lecturas, porque si no estamos complicados. Bueno, vamos cerrando porque son casi las 8 y creo Sí. que se nos va a cerrar el Zoom. Así que, bueno, agradecerles a todos la disposición. Hay un montón de estudiantes conectados hasta último momento, así que, bueno, agradecerles eso. Avancen con las lecturas, ya está el trabajo práctico, o también voy a subir el foro. El foro un poco apunta a sistematizar esto que estuvimos trabajando acá sobre las diferentes corrientes o matrices, como habló el profe, así que bueno, los esperamos también por la plataforma para ir dialogando con los prácticos y viendo también cómo fueron entendiendo todo esto. Y nos No encontramos dejen de preguntar, no dejen de preguntar lo que no entiendan. No se queden con las dudas. Ahora hay mecanismos de contacto que hace que le escriban a María, a nuestras auxiliares o a mí y vamos a responder. Bien, y lo último es que con este link que ingresaron hoy a Zoom, el mismo link va a ser para la otra clase del martes que viene. Así que nos encontramos el martes que viene y bueno, como dice el profe, cualquier duda estamos acá para ayudarlos. ¿Sí? Nos vemos entonces. Perfecto. Chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.